Bueno, démosle un aplauso al Señor, ¿sí o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal el nivel del descaro del pastor Edgardo que dice, no, tenemos hasta las 12:30? Claro, como él no predica, no le toca correr. Ya se está como descarando, ¿no? Bueno, hagamos una oración y comenzamos. Señor, muchas gracias por este tiempo juntos. Gracias por el amor y la alegría que podemos sentir de estar juntos, reunidos en tu nombre, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad de compartir libremente tu palabra, Señor, porque sabemos que en otros lugares del mundo esto no lo podríamos estar haciendo. Y te damos gracias por eso y por tu amor, Señor, y que la semilla que es tu palabra caiga en nuestros corazones y dé el fruto que tú anhelas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya en temporada de sobredosis. Antes de decirles cualquier otra cosa, dos notas importantes. La primera es que el bus, ahorita que salgamos a la marcha, no regresa, pero me acaba de decir Mari que hizo una logística ahí con los muchachos aquí de nuestra logística de cuidar los carros, y si alguno quiere dejar su carro y regresar en Transmilenio, puede cuadrar con ellos, mínimo 10 carros que se queden para poder garantizar que alguno de ellos se quede cuidando. Sí, tiene que mover el carro aquí atrás. ¿Listo? Check. Ya, cumplí con mi tarea, Mari. Estamos en nuestra temporada de sobredosis y este año Dios nos ha hablado de tribal. ¿Por qué le pusimos tribal a este título que de pronto puede ser para algunos como raro? ¿Por qué le ponemos eso? Hay una explicación detrás de todo eso. Siempre nosotros tratamos de interpretar lo que el Espíritu Santo nos muestra de manera profética y lo podemos expresar y lo tratamos de expresar de manera creativa. Nos reunimos con el equipo creativo de Sobredosis y le tratamos de dar un nombre que sea como algo relevante para nosotros y que tenga un sentido. Por ejemplo, el año pasado que hablamos del jardín, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan en el 2019 que hablamos? Virus B1D4, virus vida. Y después, entonces, ¿qué pasó? 3 meses después estábamos en pandemia. Entonces, señales de que Dios nos da un enfoque de algo y que entonces a partir de eso podemos construir, pero no solamente de las cosas o de los eventos naturales, sino además poder entender los tiempos o las temporadas que Dios está marcando, y así mismo nosotros poder guiar a cada uno de ustedes y nosotros mismos poder caminar en lo que creemos que Dios está enfatizando para cada tiempo. Hemos hablado del Salmo 24 como un salmo clave, pero también para nosotros entender que este es un año donde Dios está llamando a toda lengua, a toda tribu y a toda nación a levantar un clamor de alabanza al Rey y declarar que Él es el Rey sobre todas las naciones. Ese es nuestro objetivo principal de este año. Eso está en Apocalipsis 7:9. Y dice, se los voy a leer aquí rápidamente, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Se les pareció a una cancioncita que tuvimos por ahí? ¿Se acuerdan? La victoria. Eso. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que estamos en un tiempo clave en la humanidad, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel de gobierno, a nivel de todas las cosas que nos rodean. Creo que estamos de acuerdo en que la realidad del mundo está cambiando, primero que todo, pero segundo, está llevándonos a una nueva realidad. Creo que lo que el pastor Edgardo nos ha estado hablando acerca del apocalipsis de los hijos es muy relevante. De hecho, no sé si ustedes vieron todo lo que fue la apertura de los Olímpicos ahorita en Francia, y donde evidentemente ellos quieren decir que no, pero evidentemente pusieron la escena de la cena, donde la quisieron combinar con otra serie de cosas que para mí es más delicado, porque acuérdense que hay que tener esa inteligencia profética, y ellos hicieron muchas declaraciones proféticas ahí, empezando por la artista que no quiero decir el nombre para que no nos censuren, pero tenemos fuentes muy claras de que ella es una de las que carga la bandera más fuerte en Canadá de toda la agenda trans, y que además tiene cargas altísimas de brujería y hechicería sobre su vida que responden muy bien a la enfermedad de la que ella tiene. No dijo nombres.
Investiguen, googleen ahí a ver de quién estoy hablando. Pero está claro, encima de esta mesa, esto es importante para lo que les quiero decir, porque encima de esta mesa, donde está la escena de la última cena, encima de esto aparece una representación del pitufo azul, que eso fue creado en Francia también, que tiene que ver con la representación del dios Baco, puesto sobre la mesa de la cena. Otra cosa importantísima, no sé si se dieron cuenta, pero por redes en Twitter estaban haciendo mucho énfasis en la mujer que estaba en la mitad representando a Cristo. Esta mujer es una mujer reconocida, es una influencer muy reconocida, y en uno de sus brazos tiene un tatuaje. Ese tatuaje es una de las cartas del tarot, está en su manito, en su brazo izquierdo. ¿Saben qué significa esa carta? Investigué. Final de los tiempos, cambio de temporadas, cierre de cosas, apocalipsis. Creo que sí estamos golpeando algo, sí lo estamos golpeando, y todo lo que tiene que ver con un nivel de adoración, una exacerbación de lo espiritual, sí lo estamos viendo en el mundo, y tenemos que estar de acuerdo y estar entendidos en que el Señor nos está llamando a levantarnos frente a eso de otra manera. Toda tribu, toda lengua y toda nación, pero no como el mundo lo hace, sino de la manera que Dios nos está invitando a decir que la victoria es del Señor y del Cordero. Bien, vamos entonces avanzando por ahí. Estamos entonces realmente en un momento de una espiritualidad exacerbada, como dice el pastor Edgardo, pero además de eso creo que hay un hambre y un anhelo y una búsqueda genuina del Espíritu Santo como nunca, de Dios y de la verdad y de Jesucristo como nunca lo habíamos visto de pronto en los últimos 15, 20 años, no puedo decir que en toda la historia, pero en esta temporada. De hecho, unos testimonios que hemos podido recibir de Steiger con lo que hacen Willy y Dianita, que están aquí, que hemos estado haciendo un trabajo evangelístico aquí en nuestra área, y hemos estado haciendo muchas cosas. Ellos me comparten cómo en este punto hay muchos jóvenes que ni siquiera quieren como seguir toda la estrategia y el paso a paso, sino de una vez quieren saltarse a leamos la Biblia. Leamos la Biblia, no, vamos a hacer otras cosas, no, leamos la Biblia. Pero no, espere, porque es que de pronto se nos van y no sé qué. No, ellos, los nuevos, los que están aquí recibiendo de Dios, que nunca antes se habían interesado por eso, su interés hoy en día es la Biblia y es Jesús. En Perú acabamos de regresar de allá, y Steven y René, que van a ser dos de nuestros invitados este año, nos contaban, estaban paseando, turisteando en Aguascalientes, ¿qué se llama? El pueblito antes de ir a Machu Picchu. Fueron a buscar una camiseta, querían comprar una camiseta. La mujer que estaba vendiendo la camiseta tenía su bracito inmovilizado, y ellos le preguntaron que por qué lo tenía así, y ella les contó que por un tumor que le habían quitado, perdió la movilidad de su brazo hace 2 años y no lo podía mover, y ya le había quedado así. Ellos dijeron, pues podemos orar por ti. Ustedes saben que ellos oran, hay una sombra y podemos orar por la sombra. Sí. Y dijeron, podemos orar por ti, y oraron por esta mujer, y sus manos, sus dedos inmediatamente comenzaron a moverse. Una mujer que estaba en muletas vio eso y dijo, ¿pueden orar por mí también? Se acercó a esta mujer en muletas, se fue su dolor, se fue su problema, y se fue caminando sin muletas. Empezaron a ver los de la plaza alrededor de ellos qué era lo que estaba pasando, y empezaron a llamar por celular, y hay unas personas que estaban orando por milagros. Cuando no se dieron cuenta, tenían filas y filas y filas de personas alrededor de ellos, y estuvieron por 5 horas en el mercado donde iban a comprar una camiseta orando por milagros y por sanidades. ¿Qué les dice esto? ¿Qué les dice? Sí, gloria a Dios. Pero es una señal de algo que se está despertando en esta temporada, y me llama la atención que ellos en su cultura, sobre todo en esa área, ellos en su cultura honran mucho todo el tema ancestral, y para ellos ese tema de los milagros y de los sanadores es una muestra de una espiritualidad muy alta, y que ellos lo hayan reconocido y lo hayan visto, y que todos hayan respondido de esa manera, no me parece casualidad. Evidentemente estamos en una temporada donde la exacerbación espiritual se está moviendo a tal punto que no solamente hay una búsqueda general de la espiritualidad, no es que todo el mundo, yo creo que ya ustedes se dan cuenta que nadie pone en duda el tema espiritual.
De hecho, antes era como la lucha de la razón con el Espíritu y como con todo lo del Espíritu Santo. Creo que ahora no hay duda y lo hablan en todos los lugares. De hecho, los preescolares que más son atractivos hoy en día para los papás millennials y, y ahí para abajo es los que tienen yoga, los que tienen meditación, los que tienen no sé qué cosas. Y evidentemente hay una espiritualidad que se está buscando. Y lo estamos viendo, podríamos quedarnos contándoles muchos testimonios que en sobredosis les podremos compartir. Pero sí hay un regreso, como en esa exacerbación, sí hay un regreso a esa búsqueda espiritual, pero a esa búsqueda espiritual verdadera que se encuentra en la palabra de Dios y que se encuentra en Jesús y en Jesús crucificado, que es nuestro Cristo. Entonces, tenemos que entender que estamos en ese momento, estamos en esa realidad. Pero también nosotros como hijos de Dios tenemos que despertar un poco a esta realidad. Toda tribu, toda lengua y toda nación tiene un punto de partida para nosotros que, si ustedes lo miran en la historia bíblica, en el relato bíblico, el origen de los idiomas, el origen de las tribus, el origen de las naciones no fue algo que se dio como el plan maravilloso del Señor. ¿Sí sabían? Bueno, de hecho la parte tribal sí, porque el pueblo de Israel no fue fundado con un rey, sino un Dios y tribus, que cada una tuviera sus características y su tarea y su propósito específico, que yo creo que eso también nos habla el tribal, de identidad y de propósito. Pero los idiomas en realidad no fueron el plan inicial de Dios. ¿Alguien sabía eso? ¿No? Bueno, entonces ya saben. Dato curioso, me gusta que les deje siempre daticos así, tips para que se sienten a almorzar y oiga, ¿usted sabía que los idiomas no eran? Debemos entender que los idiomas no fueron el plan inicial de Dios antes del diluvio. Incluso, dato curioso, después del diluvio también había un solo idioma. Y ahí es donde comienza el problema. Vamos, abran sus Biblias por favor en Génesis 11, versículo 1 al 9. Porque los idiomas y las naciones fueron resultado de algo muy negativo que se levantó en el mundo. Dice así: toda la tierra, si ven aquí les estoy dando el dato, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan les será imposible. Vamos, bajemos de allí y confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Tremendo, ¿no? El origen de los idiomas, el origen de los pueblos o de las naciones y de toda esta división que se empieza a crear en el mundo tiene un punto de partida. Y ese punto de partida es hombres que se ponen de acuerdo y dicen: vamos a construir una torre. ¿Eso es lo primero? No, lo primero que dicen es: vamos, hagamos un nombre, hagámonos famosos, vamos a posicionarnos aquí de esto. Y a partir de eso entonces es que empiezan a planear qué es lo que van a hacer. Aquí es bien interesante porque la Torre de Babel era una construcción muy importante citada en la historia bíblica, pero hay registros también arqueológicos de lo que pudo haber sido esta torre. Y al parecer es un punto de origen pues de múltiples idiomas y lo más interesante de esto, que es a donde quiero digamos profundizar en esto, porque voy a estar compartiendo este domingo, el otro y después de sobredosis también, sí. Y quiero ir desarrollando esta idea para que nosotros podamos llevarnos
como este depósito y que nosotros podamos caminar en esto realmente con un entendimiento mayor de lo que Dios nos está llamando en esta temporada. Porque es muy interesante que en el diccionario bíblico nos amplían un poco más acerca de esta construcción. Y resulta que pues estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Antes de Cristo. ¿Ustedes creen que tenían la arquitectura para hacer un edificio que fuera rascacielos? A veces leemos la Biblia, yo por lo menos, a veces yo leo la Biblia muy como en el contexto moderno y pienso que las cosas las ponen, Babel, estaban construyendo un rascacielos y querían tocar el cielo. Pues no, obviamente, si para ellos algo muy alto realmente iba a lograr ser un rascacielos de esa manera. Entonces, ¿a qué se estaban refiriendo? ¿A qué se referían con vamos a construir algo que toque el cielo? Gracias por preguntar. Resulta que en esas construcciones babilónicas, ese tipo de templos, que en realidad es un templo, se llamaban los sigurat. Y aquí va a aparecer la imagencita. Los sigurat se veían de esta manera. Así se veían. Entonces era construido por planicies, por partes, y a partir como de ese castillito, como uno va construyendo los castillos de arena, ¿no? Uno hace una base y después le va poniendo otras cosas encima. Esto pudo llevar mucho tiempo o pudo llevar poco tiempo, no sabemos, pero la estructura es la misma. ¿Cuál es el fin? El fin es crear un lugar alto en donde la parte superior fuera un lugar ritual de ofrendas y de sacrificios para hacer que la deidad o el espíritu que estuvieran invocando descendiera y de esa manera fuera visible para toda la ciudad. ¿Sí ven hacia dónde está apuntando el asunto? Era entonces un lugar 100% religioso. Y en la Biblia estamos leyendo aquí en Génesis que dice que vamos a edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y después de eso hagamos un nombre famoso. Interesante, ¿no? Empiezan a plantear en torno a todo su esquema de ciudad, de funcionamiento. En el medio lo primero que ellos dicen es: necesitamos un lugar alto, necesitamos un lugar espiritual, un lugar de referencia. Interesante, ¿no? Porque entonces la sigurat significa torre del templo. Y hay un registro, esto es aquí historia bíblica, porque hay registros históricos y arquitectónicos de que ese era el lugar de la primera Babilonia. Babel es lugar de confusión, Babilonia es tierra de confusión. Pero ese imperio, devolvámonos un poquito a la pandemia cuando estuvimos hablando del arca. Yo también fui al arca, les conté. ¿Sí? Tengo evidencia, miren. Este soy yo. Este es Noé. Esta es María Antonia. Y este es el arca. Oh. Estuve en el arca. ¿Se acuerdan que en el diluvio, después del diluvio, sale Noé, que es lo primero que hace? Un altar, un sacrificio, y aparece el arco iris, ¿cierto? Que es el símbolo del pacto, que no es solamente el pacto donde Dios nos recuerda a nosotros, que a mí cada vez que, después de que entendimos eso, el arco iris para mí me conmueve mucho, porque no es solo Dios recordándonos a nosotros su pacto de que no iba a volver a destruirnos de esa manera, sino dice la Biblia que Él se recuerda a sí mismo. O sea que cada vez que ves un arco iris, recuerda que no solamente es un recuerdo para ti, sino para Dios también. Y yo creo que a veces le toca recordar, ¿cierto? Como, uy, el arco iris, verdad que yo me comprometí, sí. Bueno. Es bien interesante porque definitivamente Noé y sus hijos ven que hay el poder de Dios siendo manifestado de una manera innegable para ellos, ¿cierto? Y viene todo este pacto de Dios, todo este compromiso, pero después de eso hay una ruptura generacional. Hay un momento en el que se quiebran estas cosas. Miren, aquí está con mi familia, con mis tíos, con la prima Valerie, y aquí miren, para que vean Joaquín, miren el tamaño, Joaquín, arca. Déjenla ahí, tranquilos. Con eso siento que me miran. Es importante esto porque hay uno de sus hijos que tiene una ruptura. ¿Se acuerdan? Que el pastor Edgardo nos ha hablado de eso. Hay una ruptura de las generaciones en ese momento. Hay uno de esos hijos que se separa
de su padre y se separa de su familia, y se cuenta, se entiende que el bisnieto fue el nieto de Cam. Se cree que fue el primer presidente, el primer dios de Babilonia. Y en esa primera Babilonia de Nabucodonosor el primero hay una placa que se encuentra donde hay evidencia de que Babel fue la primera torre, y hay una serie de cosas que dan las señales de que eso no se terminó. La evidencia de que esto pasó. ¿Por qué les digo todo esto? Porque claramente no han pasado más de 3 generaciones desde que vieron el poder de Dios tocando la tierra de tal manera que la ira, no solamente la ira, sino el poder de Dios se manifestó en la tierra de tal manera que ellos se dieron cuenta que eso era real. Pero entonces ahora hay una ruptura y hay una separación de Dios. Noé y su familia con Dios, pero aquí está otra familia que entiende el principio espiritual, que entiende las reglas espirituales, pero ahora sin Dios. ¿Sí me entienden? Hay entonces todo un patrón en torno a Babel que es desde la perspectiva de yo sé cómo tocar los cielos, yo sé cómo hacer que el cielo venga a mi favor, pero lo voy a hacer ahora a mi manera y me voy a hacer un nombre aparte del Dios verdadero. Eso es profundo, es importante. No era entonces un tema de estructura muy alta, sino un objetivo de construir un lugar que lograra realmente tocar el cielo y moverlo a su favor. ¿Por qué les digo que yo también estuve en el arca? Es que es muy chévere porque dentro del arca es como si fuera un museo, y ellos hicieron un ejercicio bien interesante. Ellos trataron de interpretar cómo había sido esa época del diluvio, pero también cómo se veía Babel o Babilonia. Y miren esta imagencita que les traje aquí, porque es un buen ejercicio de cómo ellos entienden ese asunto. Esta es una foto, eso lo hacen en miniatura y uno lo acerca y se ve así, chévere, ¿no? Después cuando vayan al arca con nosotros van a ver eso. Pero es un buen ejercicio, miren, la gente sube a traer las ofrendas, y aquí me parece interesante que muestren el de la serpiente, porque todas esas civilizaciones ancestrales, incluso aquí en Colombia, tienen registros de serpientes. De la serpiente alada, del dragón en China, la serpiente que sale del agua aquí en Guatavita, todas tienen un registro con una serpiente. Entonces me parece que no es deliberado que ellos hayan usado el dios serpiente como el que adoraban en ese momento. Pero entonces traen sus ofrendas para hacer que el cielo venga en favor de ellos. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué lograron hacer ellos? Y esa pregunta es para ustedes en tarea en su casa. ¿Qué fue lo que lograron hacer ellos que hizo que Dios mismo mirara y dijera, aquí está pasando algo? Yo creo que hay 2 elementos. Uno, que hubo una unidad, tal vez como nunca lo habían visto, de los seres humanos en su maldad. Y la segunda es que ellos estaban jugando con el ambiente espiritual de llegar al cielo, pero con una ausencia de Dios. ¿Dónde vieron eso antes? En el Edén. En el Edén Satanás viene a tentar a Adán y le dice, tú puedes ser como Dios, tú puedes llegar a tocar eso, tú puedes llegar a ese nivel. Y él fue el primero que pensó eso, ¿no? Desde antes de estar en el privilegio de ser el que estaba cara a cara con el Señor, en la presencia de Él, cantando así como cantamos hoy, llueve, yo me imagino allá. Y él dice, nunca en realidad la tentación ha sido ser más que Dios, en realidad es iguales. Eso yo lo puedo hacer. Tenemos que tener tanto cuidado, y eso lo he aprendido yo en mi vida, tanto cuidado cuando eso sale de nuestras bocas, porque ahí estás caminando en un modelo satánico. Yo puedo hacer lo mismo que mi jefe hace. Eso es lo que hace el pastor, yo puedo hacer lo mismo. Ese es un modelo satánico, babilónico. Y ahí empieza entonces esa semillita de yo puedo tocar el cielo de esta manera. Pero aquí lo que Dios está diciendo es, como en el Edén, como en el principio con Luzbel, ahora viene e interviene con Babel y dice, si yo dejo que esto persista, si yo dejo que esto continúe de esta manera, yo sé la muerte y la condenación que va a venir sobre la humanidad. Entonces mejor intervengo y toco sus lenguas. Tremendo, ¿no? Porque a veces nos quedamos pensando como que
Como que en nuestra vida, o a veces pensamos como que Dios, no sé, lo estoy haciendo, estoy generalizando, pero a veces yo me puse a pensar eso. ¿Será que en todo esto, pues desde que empezamos a hablar de toda tribu, toda lengua, toda nación, me devolví a estudiar por qué surgen los idiomas, por qué surgen todas estas lenguas? Y me pongo a pensar, bueno, ¿será que Dios se asustó y dijo, uy, ahí sí mi creación me va a hacer la revolución y me van a sacar del trono de los cielos? ¿Será? ¿Será que Dios se intimidó, se sintió amenazado por esa situación? No, evidentemente Él sabe y entiende que eso iba a ser para muerte, y una muerte muy profunda para nosotros. Una frase que nuestro amigo Bill Telemaris, el pastor allá en Pittsburgh que estuvo con nosotros, dijo esta semana, publicó esta frase y me encantó, y es: Dios no tiene igual, por lo tanto no tiene oponente. Y eso Él no lo negocia. Dios no tiene igual, por lo tanto no tiene ningún oponente, y por eso Apocalipsis 7 ocurre, donde toda tribu, donde toda lengua y toda nación se reúnen delante del trono y dicen: la victoria es solamente del Señor. Y creo que hoy para nosotros es muy válido eso mismo. Necesitamos, en medio de todo lo que estamos viendo en nuestro entorno, decir que la victoria es del Señor. Babel entonces es la necesidad de controlar el mundo espiritual a nuestro favor, pero sin tener que ceder a nuestra voluntad ni a nuestro orgullo. Y eso Dios tiene que resistirlo. Dios resiste al orgulloso, dice la palabra, ¿no? Y cuando queremos entrar al mundo espiritual a nuestra manera, lo que vamos a encontrar es muerte. Jonathan, nuestro querido amigo Jonathan, el profeta John West, en una charla que teníamos me decía: el asunto de la espiritualidad hoy en el mundo no tiene que ver con si puede o no experimentar algo, si puede escuchar a Dios, si puede encontrarse con Dios. El punto es cómo está llegando a ese lugar. Porque ustedes escuchan mucha gente que tiene experiencias angelicales, que ven a Dios, que en medio de su experiencia de drogas o de yagé o de yoga o de todas esas cosas, tiene experiencias con Dios. Pero entonces el punto no es la discusión de si tiene o no las experiencias, es a partir de dónde. Y nosotros sabemos que la única espiritualidad verdadera viene a través de Jesús resucitado, nosotros como templo del Espíritu Santo, y a través de su Espíritu Santo es que podemos tener esa comunión en una espiritualidad verdadera. El mundo entonces cambió, definitivamente cambió después de eso, ¿cierto? No se me duerman. No, está chévere. El mundo cambió y los seres humanos entonces fueron esparcidos por toda la tierra. Otra imagencita de cómo Logos interpreta que pudo haber sido Babel es de esta manera, miren, que aquí ya se empieza a poner bien interesante el asunto. Miren, si ven, se ven los diferentes pisos y en el centro de todo. No sé si les recuerda como algo como en México, como algo así, ¿cierto? Pues ahora miren esta imagen. Siguiente. ¿Ustedes conocen ese lugar? Nosotros sí lo conocimos y tuvimos una experiencia muy negativa con eso en Cusco, en Chiclayo. En Chiclayo resulta que esta edificación es la edificación del Señor del Zipán. Nosotros estuvimos allá supuestamente en un museo, pero cuando nos dimos cuenta era todo un recorrido donde uno llegaba al final a los restos del Señor del Zipán y abrían unas compuertas y había unos rituales de sonidos y eso. Después de que estuvimos ahí dijimos como, uy, esto está mal, esto no, no debimos estar aquí. Pero ya que salimos de ahí y arrancábamos sobredosis esa noche, y el ambiente espiritual, ¿sí o no, Juanpa? El ambiente espiritual que vivimos era tan pesado que nos tocó empezar a orar y a orar y a orar y a orar, y Castel ahí tratando de buscar un sonidito con un pianito súper sencillo que teníamos, porque mi papá dijo: los sonidos del cielo, tenemos que traer los sonidos del viento sobre Perú, porque el ritual que experimentamos ahí era con sonidos de viento, muy del altiplano. Y con eso fue que logramos como transformarlo. Pero no sé si ven aquí un patrón de algo que está registrado en Babel. Y es un tipo de edificación igual, con la misma estructura y un lugar alto donde el Dios descendía agradado por las ofrendas del pueblo que estaba ofreciéndolo. Evidentemente Babel Dios dice que el pueblo es dispersado, pero ellos sí aprendieron una cosa, y es que podían tocar el cielo y hacer que el cielo se moviera a su favor. Y aún en cada lugar donde estaban, lograron
construir estas cosas y mover el cielo a su favor, porque ustedes miran, en todas las civilizaciones antiguas hay registros de estos lugares altos y hay registros de sacrificios y hay registros de visitas de dioses a esos lugares. Eso es muy interesante y nos tiene que revelar muchas cosas, porque definitivamente, aunque el mundo fue dispersado, aunque el mundo cambió, las lenguas fueron algo que separó a la gente, sí hubo una cosa que permaneció ahí, y es la necesidad de buscar esa comunión espiritual, de buscar ese Dios que estuviera en favor de ellos. ¿Y por qué en un lugar alto? Para que todo el mundo que estaba trabajando alrededor de ese lugar dijera: vino el Dios a nuestro favor. Bien, sigamos entonces. Ay, me va a tocar cortar porque el pastor aquí me dejó. Tengo más domingos, no, pero es que este tiene que terminar porque el otro ya tiene otro tema. Entonces, hace poco llegué a la casa y Ángela estaba viendo un documental de Billy Graham en Netflix, no sé si lo han visto, pero la historia es muy linda, porque cuando él empieza a salir de Estados Unidos con sus cruzadas evangelísticas por el mundo, y esas millones de personas en cada plaza recibiendo a Jesús, encontrándose con él, y en una parte de este documental le preguntan, lo entrevistan, ponen el video de una entrevista donde le preguntan: ¿y usted, siendo americano, con la cultura americana, no cree que usted está predicando un Dios que la gente no entiende o que la cultura no entiende? Y él le respondía y decía: yo tengo claridad de que las culturas son diferentes, pero las necesidades del hombre son las mismas en cualquier lugar. Y él siempre en sus cruzadas evangelísticas, él decía eso, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puedes estar en China, puedes estar en este lugar, pero las necesidades son las mismas, y tú necesitas a Jesús en tu corazón, tú necesitas ser salvo. Me llama mucho la atención, porque aquí en el registro de estas torres, de estos lugares altos de presencia espiritual, claramente está evidenciado que después de Babel la búsqueda espiritual continuó. No es algo nuevo, continuó, ha estado permanente desde ese momento, desde el principio del tiempo, porque esa es nuestra conexión. Nosotros fuimos creados para estar en un ambiente de adoración, en un ambiente de conexión espiritual. Pero entonces las civilizaciones empiezan a registrar que esas búsquedas están ahí, y ahora nosotros entonces entendemos las necesidades de todos al final siguen siendo las mismas. ¿Y quién las puede suplir además de Jesús? No hay nada. Pero nosotros como seres humanos sí estamos buscando todo el tiempo dónde crear ese sigurat que juegue en el cielo a favor nuestro en todo lo que nosotros hacemos. Si pones... Uy, espere, porque aquí se construye una ciudad alrededor de lo que se adora. Uf. Ay, ay, ay. Y si no adoras a Dios, estás adorando algo más. Y si estás adorando algo más, toda tu ciudad, toda tu vida está siendo construida en torno a eso que tú adoras. Y estás ofrendando y estás sacrificando cosas a tal punto que el cielo de esa manera juegue en favor tuyo. Pero eso al final lo que va a exigir es sacrificio, sangre, muerte, sequedad, ruina, y pues te va a llevar a un montón de cosas que ni mejor digamos hacia dónde vamos. Pero todo este asunto es que se construye, un detalle bien importante es que esta torre se construye no con piedras ni con mezclas, sino se construye con ladrillos y con asfalto. Esa es una primera revolución industrial, y esa es una primera revolución que cambia las formas de construir, y que además es una construcción que no es eco-friendly, ¿sí? Que no es sustentable, sino que al contrario viene y arrasa. Porque entonces era la construcción del ladrillo, tiene la cocción, tiene contaminación, el asfalto también, fuego, empieza a surgir todo esto. Babel se construye con fuego, con asfalto y con ladrillo, mientras que hay otra cosa que ya vamos a hablar más adelante, que se construye con piedras. Pero lo interesante de esto es que Babel se construye de esa manera, y eso requiere y demanda todo el tiempo está demandando, nunca está entregando. Ese ídolo, ese punto de adoración siempre está demandando. Yo disfruto mucho, les va a sonar un poquito raro, pero cada vez que vamos a Brasil yo disfruto mucho cuando empiezan a aparecer esos platos de ofrendas alrededor nuestro, en el barrio donde nos estamos quedando, en el camino hacia la iglesia, cuando empiezan a aparecer esos platos de ofrendas de la santería de ellos, de la macumba, que aparecen esos platos con frijoles, con arroz, con la cachaza, con el cigarrillo prendido ahí, porque ellos tienen en
En su espiritualidad africana aprendida, ellos tienen un demonio asignado y ese demonio les pide cosas para que no les pasen ciertas cosas o para protección. ¿Qué me llama la atención de esto? Que siempre que estamos en un lugar, y la última vez en Río de Janeiro fue tremendo porque el último día aparecieron como 10 gallos sacrificados y todos estaban así, y yo, ¡vamos! ¡Qué chévere! Y el pastor me miraba como, ¿qué pasó? Pues yo entiendo una cosa, el demonio está pidiendo adoración porque pierde su poder. Cuando el poder de Dios llega a un lugar, el poder del enemigo se debilita y lo primero que hace es: necesito que me adoren, necesito que me adoren. Y cuando es un sacrificio de animales es porque el poder se les fue a cero. Entonces, muy interesante, porque eso nos pasa mucho en Brasil. Y de hecho, la última vez traté yo como de llevarlos a lugares porque no nos coincidieron, porque estábamos en otro lugar, pero en Río, sobre todo en Río de Janeiro, es tan evidente eso, porque el Señor nos dio Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro es donde es más evidente ese tema, pero es la muestra de la espiritualidad babilónica de esa torre de Babel que demanda y demanda y demanda una adoración que al final es muerte. Y eso es lo que quiero mostrarte con esa escena. Esos platos son interesantísimos, pero al final ninguno tiene más poder que el Señor. Y eso es lo que a mí más me encanta de eso en Brasil, porque muchos se asustan y pues claro, la escena es intimidante, pero para mí es genial porque yo digo, uy, y paso a los lados de los platos y miro y te estoy asustando, ¿sí o no? No los toco por respeto a la gente, pero si pudiera. Si pones a Dios en el centro, estás poniendo algo más grande de lo que tú puedes imaginar para mover el cielo a tu favor. Babel nos enseña que nosotros como seres humanos continuamente estamos queriendo mover el cielo a nuestro favor, pero a nuestra manera. Pero Dios nos invita a hacerlo de otra manera, bajo otros principios, bajo otras reglas. Entonces, el mundo quiere construir con ladrillos, quiere erradicar la verdadera identidad y la unicidad de cada persona y reemplazarla con otro tipo de identidad y de diversidad. El templo del Señor se construye con rocas, con piedras vivas. Babel se construye con ladrillos donde todos son iguales, donde no hay diferencia de uno con el otro. Y el mundo quiere hablarnos de identidad, el mundo quiere hablarnos de un propósito, pero todo encajado desde un lugar. El Señor dice: tú eres único y especial, eres un poema, eres creado a imagen y semejanza del Dios creador del universo. Tu dedito te dice que tú eres único, pero el mundo te dice: no, todos somos seres humanos y tu identidad está en tu orientación sexual, tu identidad está en el éxito profesional, tu identidad está en esto. Pero el Señor dice, por el otro lado, Él nos dice todo el tiempo: no, tu identidad está en cómo yo te creé, en quien te he mandado a que tú seas, a que puedas ser la mayor expresión y que puedas ser esa piedra viva. Eso es bien interesante. Sí, si quieres dar un aplauso bien fuerte a Jesús. Otro asunto interesante: en lugar de mezcla y de piedra, el mundo, Dios quiere construir y crear su reino con tribus. El mundo quiere, y Babel quiere globalizar. Quiere que seamos un solo pueblo, bajo un solo gobernante, que hablemos una misma lengua. Y Dios dice: no, yo soy el Dios de todas las tribus y todas las tribus y todas las lenguas van a venir a adorarme a mí. Qué espectáculo eso. A mí eso me da escalofrío, yo no sé si a ustedes, pero a mí sí. Primera de Pedro 2, versículo 4 al 5. ¿Pri, me ayuda? Voy a leerlo primero en la Biblia de las Américas porque pues como nosotros los teólogos nos toca la Biblia de las Américas. Dice: viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La traducción del lenguaje actual me gustó muchísimo y creo que nos puede transformar también y puede cambiar nuestra visión de esto. Y dice: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Uf. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció,
pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. El Sigurat quiere que tú sacrifiques, que traigas cosas, que todo el tiempo esté un Dios que te está demandando cosas todo el tiempo. Pero en contraste, en Primera de Pedro leemos que hay un Dios que no demanda sino un solo sacrificio, y que a partir de ese sacrificio Él está complacido y está agradado, y nosotros hacemos parte de ese templo santo, donde no solamente a través de un sacrificio el cielo toca la tierra, sino que continuamente en ese templo Dios está tocando la tierra. Tremendo. Jesús es piedra y no ladrillo. Él no es algo muerto. Él no es demandante. Él se entrega. Jesús es piedra, Él no es ningún ladrillo. Él es único. Creo que hoy, para comenzar en este tiempo de sobredosis, es necesario que tú y yo podamos venir delante del Señor y quebrar nuestro orgullo y decir: Señor, tal vez yo he estado buscándote, pero he estado creando mi propio templo, mi propia Babel, y tal vez por eso de pronto has estado confundido. Tal vez por eso de pronto no has sabido cuál es el camino que debes tomar, o tal vez por eso has estado distraído y el mundo cada vez se vuelve como una cosa que anhelas más, porque de pronto estás aquí físicamente, pero de corazón estás construyendo un templo con ladrillos y con asfalto. Pero hoy el Señor está diciendo: mira, yo no compito con esas cosas, no hay igual a mí. Y Él viene y confunde, y tal vez esa es la explicación. Pero hoy yo quiero decirte: ven de vuelta al templo del Señor, júntate con esa piedra viva que es Él, reúnete con tus hermanos, júntate con nosotros, donde la presencia del Señor habita desde el primer sacrificio, que fue suficiente para Él, y que hace que habite su presencia continuamente en medio de nosotros, porque somos piedras vivas para edificar un templo, y el templo está hecho para recibir algo, y recibir algo es recibir la presencia del Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, el príncipe y el rey de reyes, Señor de señores, que pelea por nosotros, valiente en batalla, Jehová todopoderoso. Apártate hoy de ese Babel, apártate hoy de querer construir con tus propias manos, y recibe hoy esa revelación de que Jesús no es un ladrillo, que Jesús es una piedra. Y yo creo que esta es una invitación nuevamente para nosotros, porque nuestro camino con Jesús es una vez que reconocemos que Él murió y resucitó, pero una serie de conversiones continuas, donde tenemos que volver a Él una y otra vez. Y yo creo que hoy en mi corazón arde, y cuando estaba preparando esto, y ayer orando en la noche y esta mañana, yo sentía eso: el Señor está haciendo un llamado, el Señor te está llamando nuevamente a que te conviertas a Él. Tal vez este llamado no es para todos, pero tal vez hay personas aquí que hoy necesitan decirle a Jesús: Señor, yo renuncio a Babilonia, yo renuncio a Babel, y ahora yo vuelvo a ser esa piedra viva. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo no sé si tú lo sientes, pero yo siento que la presencia de Dios está aquí con su amor, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento aquí. Y con tus ojitos cerrados, ahí donde tú estás, que puedas hacer esta oración también con tu corazón: Señor, tal vez yo he querido construir cosas a mi propia manera, tal vez ahora entiendo por qué estoy confundido, Señor, pero hoy yo vuelvo a ti, Jesús. Yo vuelvo a ti, Señor. Yo renuncio a ser un ladrillo
Yo no quiero ser un ladrillo, Señor. Yo vuelvo a ti para ser una piedra viva, para construir el templo. Gracias, Señor. Gracias porque en ti está la perfecta plenitud, donde el cielo está tocando la tierra continuamente, donde no tenemos que hacer absolutamente nada más que disponer nuestro corazón, acercarnos a ti, Jesús, para vivir, para que el cielo invada la tierra. Renunciamos a ese modelo de confusión, a ese modelo babilónico, a ese modelo que nos aparta de ti y que nos mata, y volvemos con nuestro corazón sincero delante de ti, Señor. Una vez más nos convertimos a ti, renovamos nuestro pacto contigo, para que así podamos volver a vivir, Señor. Y yo oro, y si alguno aquí ha estado sintiéndose que ha estado muriendo, que se siente confundido, que siente que no encaja en ningún lugar, yo le hablo a todo eso que ha estado viniendo en contra tuya, queriendo modelarte a lo que Babilonia y lo que el mundo quiere ponerte a hacer, y que puedas romper esos moldes y volver a ser esa piedra viva, y que tu corazón vuelva a latir por el Espíritu, por medio del poder del Espíritu Santo, que vuelvas a latir con ese poder del Espíritu Santo y con el fuego que fue depositado una vez sobre ti. Yo oro para que ese fuego vuelva otra vez en el nombre de Jesús, y que seas avivado una vez más, y que el cielo toque todo lo que tú eres, que el cielo venga sobre la tierra en el nombre de Jesús, y que seas transformado una vez más. Que arda ese fuego nuevamente y que lata tu corazón al ritmo del Señor sobre ti. Que se avive todo lo que se había estado muriendo en el nombre de Jesús. Que caiga todo templo que no le agrada al Señor, que sea confundido todo lo que ha querido venir en contra tuya. Yo reprendo al enemigo que ha querido venir a atacarte y a apartarte y a sacarte de la casa del Señor. Y yo hablo vida, profetizo vida sobre cada uno de los que están aquí en este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora en tu interior, como un fuego que se empieza a mover desde aquí. Un fuego que está soplando sobre ti ahora en el nombre de Jesús, que empieza a sacudir todo tu interior, que empieza a sacudir todo tu ser en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo suelto tu fuego en este lugar. Amén, 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 amén. Amén. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. Vamos a seguir hablando de esto en estos días. Creo que necesitamos profundizar harto en eso. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta temporada, de ir más profundo a entender esto, de lo que fue algo para dispersar al pueblo. Ahora Dios lo usa en Apocalipsis para unirlo en torno del trono. Lo que fue algo para maldición, ahora Él lo vuelve en bendición. Y vamos a estar hablando de eso. De hecho, el próximo domingo vamos a hacer como una conversación, y tengo un invitado. Les voy a dar una pista a ver si ustedes la descifran. Tengo un invitado dentro de 8 días. ¿Está difícil el jeroglífico? ¿No? Vamos a estar conversando y hablando un poco más de esto. Los bendigo. Chao, chao. Bueno, antes de irnos, siempre nuestra costumbre, levante sus manitos a los cielos. Una palabra profética que hemos recibido hoy. Y el mensaje estamos ya en modo sobredosis. Recordaba de nuevo a Pedro hablando de piedras vivas, evocando seguro aquel momento en el que Jesús le dijo: tú no eres Simón, tú eres Pedro, tú eres una piedra. ¿Cuánto meditó? ¿Cuánto meditó? Una de las cosas que yo haré cuando llegue al cielo es buscar a Pedro. A mí Pedro me encanta.
Levanta tus manos a los cielos, tú también en tu casa. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Nos vamos a marchar para Jesús. Amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetran mi herida y la cicatriza